Y si te dijera que dentro de las páginas de la Biblia no solo hay guía espiritual, sino también estrategias económicas que han ayudado a personas a prosperar durante generaciones? Mientras el mundo entra en pánico por la inflación, la incertidumbre o las crisis, los principios eternos de la palabra de Dios siguen vigentes como una brújula confiable para el bienestar financiero. Lo sorprendente es que muchos creyentes sinceros no los ponen en práctica. Miles oran, se esfuerzan, participan activamente en su comunidad de fe, pero siguen atrapados en deudas, preocupaciones y carencias. No porque les falte fe, sino porque no han adquirido la sabiduría práctica que activa el favor financiero. La fe sin dirección es como tener un pozo lleno de agua sin una cuerda para sacarla. El recurso está, pero no se aprovecha. Dios no nos diseñó para vivir al límite, sino para cumplir un propósito, usar nuestra creatividad y tener la capacidad de generar recursos, emprender con sentido y edificar proyectos sostenibles. Ignorar los principios que Él dejó trae consecuencias: ansiedad, dependencia económica y frustración. ¿Te ha pasado? En este video te voy a compartir 4 modelos de negocio respaldados por las Escrituras. No son atajos para enriquecerse rápido ni fórmulas vacías. Son caminos probados que han funcionado en medio de guerras, hambrunas y tiempos difíciles, y que siguen funcionando hoy. Porque cuando emprendes con sabiduría y fe, Dios respalda tus decisiones. Te invito a quedarte hasta el final, especialmente porque el 4º modelo puede ser justo la pieza que te falta. Y si este tema te interesa de verdad, al finalizar este video te dejaré una lista de reproducción llamada Negocios exitosos basados en principios bíblicos, donde profundizaremos con más detalle y estrategias prácticas. Ahora arranquemos con una verdad que puede incomodar, pero que también puede transformar. El problema más común entre muchos cristianos no es la falta de fe, sino que no conectan su vida espiritual con sus decisiones económicas. Confían en milagros, piden provisión, pero siguen administrando su dinero según los valores del mundo. Compran sin planificar, dependen de un solo ingreso y no tienen estrategia. Dios no premia el desorden, Él bendice la obediencia y el buen manejo. La Biblia está llena de principios financieros, pero muchas veces no se enseñan desde los púlpitos. Resultado: personas con gran amor por Dios, pero sin claridad económica. Viven ajustados, endeudados y se preguntan por qué no llega la bendición. Pero esa bendición no cae mágicamente. Se activa con sabiduría y decisiones coherentes. Jesús habló del dinero más veces que de la oración o la fe. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. No puedes dividir tu vida espiritual de tu vida financiera. Si no sembras, no administras ni diversificas, estás bloqueando lo que Dios desea multiplicar en tu vida. Muchos piensan que tener un empleo fijo equivale a estabilidad, pero eso es frágil. Basta con un despido, una enfermedad o una crisis para que todo se tambalee. Sin embargo, la Escritura dice, el sabio ve el peligro y se anticipa. No estamos llamados a vivir con miedo, sino a construir con visión. No se trata de ambición desmedida, sino de responsabilidad con lo que se nos ha confiado. Dios no quiere que solo trabajes para sobrevivir o pagar cuentas. Quiere que vivas con propósito, que seas un canal de bendición, que tengas libertad financiera y que puedas sostener tu hogar con paz. La escasez no es tu destino, es una etapa que puede ser transformada. Hoy iniciamos una nueva etapa, una jornada de sabiduría basada en principios divinos, con visión emprendedora, abundancia con propósito y respaldo celestial. Y el primer modelo que vamos a ver no solo es brillante, es celestial. Negocio número 1. Generar ingresos desde distintos frentes. Mucho antes de que existieran Wall Street o los gurús de las finanzas modernas, la Biblia ya enseñaba lo que hoy conocemos como diversificación. En Eclesiastés 11:12 nos dice, comparte con 7 y hasta con 8, porque no sabes qué desastre puede venir sobre la tierra. Eso no es poesía antigua, es una instrucción directa para protegerte económicamente. La idea de depender de un solo ingreso no solo es riesgosa, es contraria a lo que Dios enseñó. ¿Cuántas veces escuchaste que con tener un buen empleo es suficiente? Pero basta una crisis, un imprevisto o un despido para que todo se derrumbe. Dios nunca quiso que tu provisión viniera de una única fuente. Su plan es que tus recursos fluyan como un río con varios afluentes, no como un arroyo que se seca fácilmente. Muchas personas levantan su economía sobre una única base, pero una construcción así es frágil. Una casa con una sola columna no resiste. Por eso hay familias enteras que colapsan ante el primer sacudón financiero. Las Escrituras nos invitan a ser prudentes, astutos, previsores. Y eso incluye no poner todos los huevos en la misma canasta. Hoy,
Más que nunca, tenés a tu alcance herramientas para multiplicar tus fuentes de ingreso. Ingresos pasivos, productos digitales, servicios online, mentorías, contenido educativo, inversiones a largo plazo. Y lo mejor, no necesitas una fortuna para empezar. Necesitas visión. Y visión es ver posibilidad donde otros ven escasez. Dios ya sembró habilidades únicas en vos. ¿Estás usándolas? Jesús multiplicó los panes. Sí, pero no sin antes poner orden. Primero hubo estrategia, luego vino el milagro. Lo mismo sucede con tus finanzas. Si solo esperas un aumento o una bendición desde el cielo, estás limitando lo que Dios puede hacer. Pero si organizas tus talentos con intención y fe, abrís la puerta a una multiplicación real. Un ejemplo real. Durante la pandemia, un hombre en Argentina perdió su empleo. En lugar de caer en desesperación, se animó a compartir su conocimiento sobre carpintería a través de vídeos. En pocos meses, sus cursos digitales le estaban dando más ingresos que su antiguo trabajo. ¿Qué cambió? El canal. Dios siguió proveyendo, pero usó un camino diferente. Podés comenzar hoy mismo, aunque sea con algo chico, vender productos que conoces bien, brindar un servicio, crear contenido útil, escribir un ebook, alquilar un recurso que no usas o invertir en algo productivo. No importa si la idea parece pequeña, lo que marca la diferencia es la intención con la que lo haces y la sabiduría que lo acompaña. Expandir tus fuentes de ingreso también es un acto de fe. Es decirle a Dios, no me limito a lo que tengo, confío en lo que podés hacer más allá de mi empleo actual. Y cuando caminas en obediencia, descubrís algo poderoso. Dios nunca se ató a una única vía para bendecir a sus hijos. Incluso los grandes referentes de las finanzas han entendido esto. Aunque no siempre lo reconozcan, muchos de sus principios están profundamente conectados con la sabiduría bíblica. Libros como El Código del Dinero de Raymond Samso hablan de libertad económica construida sobre múltiples fuentes de ingreso. Pero la raíz de esa enseñanza ya estaba en las Escrituras. Ahora bien, ¿de qué sirve tener tanta sabiduría si no sabes por dónde empezar? Por eso creé un recurso especial. Un libro digital exclusivo con 10 principios financieros inspirados en la Biblia, acompañado de un desafío práctico de 30 días. No es solo información, es transformación real. Mucha gente cree que sabe manejar su dinero, pero nunca ha puesto en práctica los principios espirituales correctos. Este material revela secretos que no suelen enseñarse y te guía paso a paso para que construyas una economía bendecida. Podés acceder ahora mismo. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si abriste tu mente a nuevas posibilidades, lo que sigue en este video no solo es estable, es eterno. Negocio número 2. Tierra y bienes raíces. Desde los primeros relatos del Génesis, Dios utilizó la tierra como símbolo de bendición, promesa y legado. Cuando le habló a Abraham, le dijo, observa el terreno, porque te lo entrego a ti y a tu descendencia para siempre. Eso no fue solo un pedazo de tierra, fue una herencia, un futuro y una fuente de provisión sin fecha de vencimiento. La tierra representa algo más que propiedad, representa estabilidad. No se ve afectada por algoritmos, no depende de tendencias digitales ni puede ser hackeada. Mientras algunos se lanzan detrás de monedas virtuales que suben y bajan sin control, la tierra sigue allí, generando alimento, valor y posibilidades para cada generación. Es uno de los activos más antiguos y sólidos que existen, y también uno de los más respaldados por principios espirituales. El mundo te quiere hacer creer que ser dueño de una propiedad es solo para millonarios, pero eso no es cierto. Hoy existen opciones accesibles, desde terrenos rurales económicos, fondos de inversión inmobiliaria, hasta casas para renovar o iniciativas colaborativas. No se trata de cuánto dinero tenés. Se trata de tener visión, paciencia y estrategia. Un caso real. En Colombia, un albañil comenzó a comprar pequeños terrenos alejados del centro. No pidió préstamos ni se endeudó. A lo largo de una década, sumó 5 lotes y todos triplicaron su valor. ¿Cómo lo hizo? Con fe, perseverancia y la certeza de que estaba sembrando el legado. Dios no quiere que solo vivas de alquiler o pases por esta tierra como un inquilino. Él desea que tomes posesión, porque poseer territorio no es solo un acto económico, es una declaración espiritual. Es decir, aquí se establece el propósito de Dios. Aquí habrá provisión, fruto y legado. Incluso Jesús fue enterrado en una tumba prestada, pero la palabra nos asegura que en la Jerusalén celestial, cada uno tendrá su lugar asignado. Dios es un Dios de territorio, de herencia y establecimiento. Y eso puede ser literal, como una propiedad, o simbólico,
como tu propósito o tu llamado. Hay personas que usan todo su dinero en placeres momentáneos, pero otras, con la misma cantidad, están invirtiendo en metros cuadrados que mañana serán huertos, hogares o refugios. La diferencia no está en el monto, está en el discernimiento. Invertir en tierra también puede abrirte puertas para emprender. Desde proyectos agrícolas, alojamientos rurales, centros de retiro, espacios sociales, hasta alquileres vacacionales. No es solo comprar tierra, es hacer que esa tierra produzca, crezca, bendiga. Y donde hay propósito y multiplicación, Dios siempre respalda. Y si estás pensando, eso no es para mí, hace una pausa. Dios no te diseñó para vivir limitado. Tal vez hoy no puedas comprar, pero si puedes prepararte, orar, planificar, sembrar esa visión en tu interior. La oportunidad puede estar más cerca de lo que imaginas. Si en este momento estás pasando por una lucha financiera, emocional o espiritual, te invito a dejar tu petición de oración en los comentarios. No estás solo. Esta comunidad está para caminar con vos y levantar tus brazos en la batalla. Y si podés, toma un minuto para leer el pedido de alguien más y orar por él o ella. Porque cuando intercedemos los unos por los otros, el cielo se abre y el milagro se activa. Negocio número 3. La educación como fuente de ingresos y propósito. Proverbios 4:7 lo deja claro. La sabiduría es lo principal. Por eso, adquiere sabiduría y con todo lo que poseas, busca entendimiento. Esto no es una sugerencia, es una instrucción divina. Aprender no es un lujo moderno, es una inversión eterna. El conocimiento que adquiriste, ya sea en la vida, en tu trabajo o en tu caminar espiritual, puede convertirse en provisión, en impacto y en legado si sabes usarlo con intención. Estamos viviendo la era dorada del conocimiento. Nunca fue tan accesible monetizar lo que uno sabe. Personas comunes están generando ingresos enseñando lo que han aprendido, desde educación para padres, finanzas personales, cocina, carpintería, tecnología, hasta valores del reino. Tu experiencia tiene valor. Es tiempo de verla como un activo. Jesús, por ejemplo, no construyó edificios ni escribió libros. Sin embargo, su mayor obra fue enseñar. Su impacto vino a través de sus palabras, sus parábolas, su sabiduría puesta en acción. Y eso cambió al mundo. Porque el verdadero poder no está en cuánto tenés, sino en lo que podés multiplicar con lo que sabés. Hoy tenés la posibilidad de grabar un curso, escribir un pequeño libro digital, ofrecer asesorías, crear un grupo virtual o simplemente empezar compartiendo contenido gratuito. La educación no se gasta, no pierde valor con el tiempo y no necesita stock. Es una mina inagotable de bendición si se administra con sabiduría. Te comparto el caso de María, una madre de 3 hijos en Perú. Con un celular básico comenzó a subir clases de repostería. Al principio nadie la veía, pero no se detuvo. Hoy tiene miles de alumnas, una academia online y ha sido puente para que otras mujeres también emprendan desde su casa. ¿Su herramienta principal? Lo que sabía desde chica. Muchos se paralizan creyendo que ya hay demasiada gente enseñando, que no tienen nada nuevo para aportar. Pero eso no es verdad. Nadie tiene tu historia, nadie vivió lo que vos viviste. Tus vivencias tienen un mensaje que puede sanar, orientar o inspirar a otros. Lo que para vos es algo normal, puede ser una luz en el camino de alguien más. Invertir en educación no es solo acumular conocimiento, es crecer, prepararse para el futuro que estás pidiendo en oración. Es tomar el control de tu desarrollo personal y decir, no me voy a quedar estancado, voy a avanzar para servir y bendecir mejor. Dios respalda al que se prepara. Incluso pensadores modernos como Nassim Taleb lo reconocen. En su libro Antifrágil explica que el conocimiento es una de las pocas cosas que se vuelven más valiosas con el tiempo. Pero la palabra ya lo decía mucho antes. La sabiduría, cuando es cultivada, trae fruto y prosperidad. Tal vez no sepas por dónde empezar, pero podés dar el primer paso valorando lo que ya sabes. Organiza tus ideas. Enseña. Comparte. Esa habilidad que tenés puede convertirse en una fuente de ingresos sostenibles, en una plataforma de propósito, en una bendición para muchos. Dios no te dio sabiduría para que la guardes, sino para que la multipliques. Y si este mensaje hizo eco en tu interior, haz un acto de fe ahora mismo. Escribí en los comentarios. Declaro que lo que se será fuente de bendición. No es una simple frase, es una declaración espiritual. Es una semilla. Comenta con fe y empezá a observar cómo se abren nuevas puertas delante tuyo. Negocio número 4. Transporte y economía en movimiento. En Nahum 2,
4 leemos: los carros se lanzan por las calles, recorren las plazas con velocidad. Lo que muchos ven como una simple descripción urbana, otros lo entienden como una visión profética de economía activa. Porque donde hay movimiento, hay provisión circulando. Desde la antigüedad, la movilidad ha sido un factor clave para el comercio, el intercambio y el crecimiento. Hoy más que nunca, los medios de transporte se han convertido en oportunidades reales para emprender. Aplicaciones como Uber, Rappi, Cabify, Bolt y hasta servicios de mensajería en bicicleta o moto han abierto puertas de ingreso que hace unos años eran impensadas. Lo que antes parecía un gasto, como mantener un vehículo, ahora puede convertirse en una herramienta generadora de ingresos. El sistema de este mundo te impulsa a endeudarte para mostrar estatus, pero Dios te invita a usar lo que tenés con sabiduría. No lo compres para presumir, ponlo a trabajar para producir. Muchas personas están utilizando su auto, moto o bici para repartir productos, hacer traslados, acompañar a personas mayores, ofrecer turismo local o incluso generar empleos para otros. Todo depende de cómo lo mires. Jesús y sus discípulos recorrieron ciudades a pie, en burros, en barcos. El reino siempre estuvo en movimiento. Y aún hoy, los emprendimientos que Dios respalda no son estáticos. Porque la fe que no se activa, se estanca. Y los dones que no se usan, se desperdician. ¿Tenés algo que podrías poner en marcha? Pedro usó su barca. Elías, su manto. Pablo, su conocimiento. No se trataba de que tenían, sino de cómo lo ponían en uso. Y lo mismo pasa con vos. Cuando te moves, algo también se activa en el mundo espiritual. No importa si tenés un vehículo o no. El principio es la disposición. Hay personas que arrancaron con una moto usada y terminaron con pequeñas flotas de reparto. ¿Qué cambió? No los recursos, sino su fe puesta en acción. Porque Dios no bendice la inactividad, sino el esfuerzo inteligente. Aún sin vehículo propio podés formar parte de la economía en movimiento, ofreciendo comidas a domicilio, coordinando traslados escolares, gestionando servicios de mensajería, asistiendo a adultos mayores o personas con movilidad reducida. El límite no está en los medios, sino en la visión. Y la visión nace de la oración y la planificación con propósito. Muchos esperan el momento ideal para empezar, pero la verdad es que el momento ideal es cuando decidís dejar de esperar. Si tenés salud, energía, tiempo y una razón por la cual levantarte, tenés todo lo necesario para comenzar. Dios prospera lo que se mueve con intención. El movimiento no solo genera ingresos, también combate el estancamiento mental. Cuando salís, ves oportunidades. Cuando servís, escuchas necesidades. Y cuando caminas con propósito, la provisión aparece en el camino. No esperes a tener más. Activa lo que ya tenés. Y si este contenido te inspira y querés recibir más herramientas exclusivas, más profundas y anticipadas, te invito a sumarte al club de miembros del canal. Allí compartimos entrenamientos especiales, recursos prácticos y principios espirituales que no publicamos en abierto. Hace clic en unirse o toca el enlace en la descripción. Sé parte de esta comunidad de visionarios que construyen con fe, con acción y con propósito. 3 obstáculos que te alejan de la prosperidad que Dios quiere darte. Obstáculo 1. Endeudamiento descontrolado. Proverbios 22:7 nos confronta con una verdad dura. El que toma prestado es siervo de que presta. Vivimos en una generación donde el crédito se ha normalizado tanto que ya nadie lo cuestiona. Pero lo que se ve como una herramienta muchas veces se convierte en una cadena invisible. Una cadena que aprieta más con cada cuota, con cada interés, con cada tarjeta que consume nuestra paz. Millones están atrapados. No por necesidad, sino por ansiedad. Compran para impresionar, para llenar vacíos, para parecer exitosos ante los ojos de los demás. Pero detrás de esa fachada hay estrés, temor y servidumbre financiera. Dios no nos diseñó para vivir esclavos del sistema. Hay deudas a vías, como invertir en educación o en un negocio, pero aún esas deben manejarse con propósito, no con emoción. La verdadera riqueza no es tener más, es deber menos y vivir en paz. Obstáculo 2. Pereza espiritual y falta de disciplina. Proverbios 6:10-11 nos advierte: un poco de sueño, un poco de dormitar, y te sorprenderá la pobreza. Y no habla solo de la pereza física, habla de una pereza del alma. Gente con ideas brillantes, pero sin acción. Con visión, pero sin constancia. Oran, sí, pero no se mueven. El reino no avanza con buenas intenciones. Avanza con diligencia.
Dios bendice al que se levanta temprano, al que organiza su día, al que es fiel en lo poco. Muchos esperan la gran oportunidad, pero desprecian las pequeñas. No valoran las tareas simples. No ordenan su casa. No entregan calidad en lo cotidiano. Y es ahí, justo ahí, donde se prueba la excelencia. La disciplina es el puente entre lo que soñas y lo que manifestas. Obstáculo 3. Falta de propósito en el negocio. Santiago 4:3 lo dice claro. Piden y no reciben, porque piden con malos motivos para gastar en sus placeres. Muchos negocios no fracasan por falta de talento. Fracasan porque nacieron desde el ego, desde la vanidad, desde la competencia. Y Dios no respalda eso. Cuando el corazón está torcido, el proyecto se contamina. Podés tener la mejor idea, pero si la motivación es egoísta, la bendición se corta. Dios no multiplica el orgullo. Dios multiplica el propósito. Tu negocio debe tener una razón más grande que el dinero. Pregúntate, ¿por qué quiero prosperar? ¿Qué voy a hacer con la abundancia? ¿A quién voy a bendecir? Cuando esas respuestas se alinean con el reino, entonces Dios respalda. No es solo un emprendimiento, es una misión. Obstáculo 4. No sembrar en el reino. Lucas 6:38 lo dice con claridad. Dad, y se os dará. Muchos desean recibir bendición, pero no siembran. Consumimos contenido, absorbemos sabiduría, aplicamos principios. Pero si no honramos a Dios con nuestros recursos, cerramos canales espirituales de provisión. Y no hablo solo de diezmos y ofrendas. Sembrar también es ayudar, sostener, compartir, invertir en vidas, en causas, en la expansión del reino. Cuando todo lo que entra en tu vida se queda contigo, la bendición se estanca. Pero cuando sueltas, el cielo fluye. Y cuando siembras con fe, cosechas multiplicadas. No siembres por obligación. Hazlo por revelación. Porque entendiste que la economía del reino no se basa en acumular, sino en circular. No son solo ideas, son principios eternos. Lo que hoy escuchaste no es teoría financiera. Es revelación divina. Son negocios infalibles, porque no vienen del mercado, vienen del Creador. Y la verdadera pregunta no es, ¿funciona esto? La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicarlo? Tal vez hoy te sentís limitado por deudas, por falta de oportunidades o por miedo a empezar. Pero recuerda esto, la prosperidad no comienza con dinero, comienza con una decisión de obedecer, de sembrar, de actuar con fe, de salir del sistema del mundo y entrar en el sistema del reino. Si en algún momento de este mensaje te sentiste tocado, deja tu pedido de oración en los comentarios. Queremos orar contigo y por vos. Y si viste el poder de estas verdades, escribí en los comentarios como acto profético. Declaro que lo que se será fuente de bendición. No es solo una frase, es el inicio de un nuevo tiempo. Y si aún no lo hiciste, te invito a ver la playlist Negocios Exitosos según la Biblia. Allí te muestro cómo aplicar estas verdades en diferentes áreas de tu economía y propósito. Ese es tu siguiente paso, tu guía práctica, tu llave de estrategia celestial. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, compartí este video con alguien que necesita luz en su economía. Dale me gusta si esto te edificó. Pedí sabiduría, camina con propósito y prepárate para ver a Dios obrar en tus negocios. Que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida. Y recuerda, esto no termina acá, aún hay más por descubrir. Y si te dijera que una sola enseñanza, escondida en un versículo bíblico, podría ser la clave para transformar tu realidad financiera por completo, suena increíble, pero es cierto. Muchas personas enfrentan dificultades económicas porque solo se enfocan en lo que desean obtener, sin darse cuenta de que existe una ley espiritual, sencilla pero profunda, que ya ha cambiado la vida de miles. Lo más interesante es que este principio va mucho más allá del dinero. Habla de una transformación total en la forma en que entendemos nuestros recursos, nuestro propósito y el porqué de nuestras bendiciones. Y aunque este versículo ha sido leído por millones, son pocos los que realmente han comprendido su verdadero significado. No se trata de una frase motivacional más. Estamos frente a una verdad espiritual que revela cómo se activa la verdadera prosperidad según el modelo divino. Hoy voy a mostrarte cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria, tanto desde una perspectiva práctica como espiritual. Y te aseguro algo, cuando llegues al final de este video, vas a mirar tu situación con nuevos ojos. Pero antes de avanzar, te pido un favor, suscríbete al canal,
Nuestro objetivo es alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que termine diciembre, y con tu ayuda podemos llegar a más personas que necesitan conocer estos principios que transforman. Ahora, te invito a que te concentres. Cerra las demás pestañas, silencia tu celular y presta atención. Lo que estás a punto de escuchar puede ser justo la pieza que faltaba para desbloquear un nuevo nivel de bendición en tu vida. Hace siglos, un joven rey tomó una decisión que cambió su destino. En lugar de pedir riquezas o fama, pidió sabiduría. Ese rey era Salomón. Su elección tocó el corazón de Dios, quien no solo le concedió lo que pidió, sino que además lo colmó de riquezas y honra más allá de lo que podía imaginar. Su historia nos deja una lección poderosa. El verdadero bienestar comienza con una mente sabia y un corazón generoso. Así como Salomón fue una bendición para su pueblo, también nosotros estamos llamados a que lo que tenemos sea una fuente de bendición para otros. Y cuanto más compartimos, más espacio abrimos para recibir aún más. La Biblia lo expresa con claridad. Hay mayor beneficio en dar que en recibir. Esto no es solo una frase bonita, sino una ley espiritual que transforma realidades. Esta enseñanza encierra una promesa. Darle forma genuina nos conecta con un flujo continuo de provisión, porque solo puede dar quien primero ha recibido, y cuanto más damos, más se nos multiplica. La generosidad activa un ciclo de abundancia. Algunas personas viven como si fueran represas, acumulan todo lo que pueden y no permiten que fluya. Otras, en cambio, actúan como ríos. Lo que reciben lo canalizan hacia otros. Pero hay un detalle clave. Una represa que nunca libera su contenido, eventualmente se estanca y deja de recibir. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo como un canal por donde fluyen bendiciones o como una represa que guarda todo hasta secarse? En un mundo donde la estabilidad financiera parece inalcanzable para muchos, este versículo resalta una verdad vital. Dar no es solo un acto físico, es una posición del alma. Las promesas divinas sobre la economía personal están íntimamente ligadas a nuestra capacidad de compartir, de hacer justicia y de soltar lo que ya tenemos. Muchos esperan ver cambios sin haber activado este principio. Están esperando cosechas sin haber sembrado. Pero los que entienden esto, incluso en momentos de escasez, eligen dar con fe. Empresarios, familias, personas comunes, todos ellos vieron abrirse puertas que antes parecían cerradas. Porque dar con fe es sembrar milagros. ¿Alguna vez sentiste que Dios puso algo en tus manos, pero por temor decidiste no soltarlo? Tal vez fue una oportunidad de ayudar a alguien, un impulso a ser generoso, pero algo dentro tuyo te frenó. Nos pasa a todos, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles, cuando escasea el dinero o cuando las preocupaciones parecen abrumarnos. Pero hay una verdad que no podemos ignorar. Dios no nos invita a dar porque Él lo necesite. Él es el dueño de todo. Nos invita a dar porque quiere transformarnos a nosotros. Quiere moldear nuestro carácter, hacernos canales de bendición, no depósitos de miedo. Mira el ejemplo del rey Salomón. Él entendió que Dios era su fuente inagotable. No dependía de sus recursos, sino de una conexión profunda con el Creador. Y por eso fue capaz de vivir con sabiduría, paz y abundancia. La clave de la verdadera prosperidad no está en lo que acumulas, sino en lo que sos capaz de entregar con confianza. Porque cuando damos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos vino primero de Dios. Y es al compartir que nos alineamos con su plan, ese plan que no solo transforma nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodean. Si estás pasando por una situación difícil, si necesitas que alguien ore por tus finanzas, por tu trabajo o por tu hogar, deja tu pedido en los comentarios. No estás solo. Estamos acá para acompañarte, creyendo que Dios puede intervenir en tu vida de formas que ni imaginas. Ahora, quiero que imagines dos escenas. Un río que fluye, llevando vida, alimentando la tierra y los campos a su paso. Y una represa, que guarda todo lo que recibe, sin permitir que nada salga. ¿Cuál de los dos pensás que cumple un propósito más alto? Ese es el corazón del principio espiritual del dar. Flujo. El río sigue recibiendo porque sigue dando. Pero la represa se estanca, se llena, y al no soltar nada, termina cerrando la posibilidad de recibir más. Proverbios 11 y 25 lo explica con precisión. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, él mismo será saciado. No es poesía bonita, es una ley espiritual. Funciona. Siempre lo ha hecho. Quienes eligen dar, aún en medio de la incertidumbre, no solo ven sus necesidades cubiertas, experimentan una satisfacción profunda, una paz real, algo que el dinero por sí solo jamás puede ofrecer. Este principio no es exclusivo de la fe.
Está presente incluso en el mundo empresarial. Las compañías que reinvierten, que apoyan causas valiosas, que comparten sus recursos, suelen prosperar más. Y las personas que dan su tiempo, su energía o sus recursos a los demás, suelen abrir puertas inesperadas. Oportunidades que no se compran, se siembran. Recuerda el caso de Andrew Carnegie. Fue uno de los hombres más ricos de su generación. Pero lo más valioso que hizo no fue acumular riqueza, sino utilizarla para construir bibliotecas, escuelas y proyectos que cambiaron miles de vidas. Carnegie comprendió algo clave: el dinero sin propósito es vacío. Él convirtió su fortuna en un río de bendiciones, y ese río sigue fluyendo incluso después de su muerte. Entonces, ¿qué mentalidad estás eligiendo hoy? ¿La del temor y la escasez o la del flujo y la fe? Muchos viven guardando lo poco que tienen, convencidos de que nunca será suficiente. Pero esa mentalidad es una trampa. Como la represa que nunca da, terminan cortando el acceso a nuevas bendiciones. Cuando damos, estamos mostrando con nuestras acciones que confiamos en un Dios que no tiene límites en su generosidad y provisión. Dar no siempre significa entregar dinero. A veces es dedicar tiempo, ofrecer nuestras habilidades o simplemente prestar atención con un corazón abierto. Lo sorprendente es que mientras más entregamos, mayor se vuelve nuestra capacidad para recibir. Es un ciclo positivo, diseñado por Dios, donde al compartir nos convertimos en parte activa de su obra, llevando luz y esperanza a quienes más lo necesitan. Cada vez que decidís abrir tu vida y compartir, estás rompiendo las cadenas del miedo y la pobreza espiritual, y permitiendo que la abundancia de Dios fluya libremente a través tuyo. Entonces, ¿estamos listos para dejar de acumular y convertirnos en cauces por donde corra la bendición? Si estás vivo, ya has recibido mucho de Dios. La mera existencia es una prueba de su generosidad. Sin embargo, muchas veces nos concentramos en lo que nos falta y olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud es la base sobre la cual se construye la verdadera prosperidad. Reconocer lo que se ha recibido nos libera de la ansiedad y nos prepara para dar con alegría. La Biblia lo explica claramente en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Cuando agradecemos, sucede algo profundo. Dejamos de enfocarnos en nuestras limitaciones y comenzamos a ver nuevas posibilidades. Dar no es solo un acto de quien tiene en abundancia, sino de quien reconoce que todo lo que posee es un regalo de Dios. Este cambio de perspectiva nos transforma de simples receptores en colaboradores activos con Él. Un ejemplo que ilustra esto es la historia de John D. Rockefeller. Comenzó a dar con lo poco que ganaba siendo joven, sin esperar a acumular grandes riquezas. Creyó que lo que tenía, aunque pequeño, podía multiplicarse al ser usado para bendecir a otros. Su generosidad no solo benefició a muchas personas, sino que también lo llevó a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de su época. Rockefeller entendió que al dar, se convertía en un río y no en una represa. Pero muchos enfrentamos una duda. ¿Cómo dar cuando sentimos que no tenemos suficiente? La respuesta, aunque sencilla, es un desafío. Todo comienza con la gratitud. Dar no depende de cuánto tengas, sino de cuánta confianza tengas. Al reconocer lo que Dios ya te ha dado, te das cuenta de que siempre hay algo para compartir, incluso en tiempos difíciles. Dios no nos llama a dar porque necesite lo que tenemos, sino porque nosotros necesitamos aprender a confiar en Él. Cada acto de generosidad es un recordatorio de que nuestra provisión no está atada a las circunstancias, sino a la fidelidad divina. Es un acto de fe que libera del miedo y nos conecta con la abundancia eterna. La gratitud cambia nuestra mente y abre la puerta a nuevas bendiciones. Aunque parezca contraria a la lógica humana, dar más conduce a recibir más. No solo se trata de dinero, sino también de tiempo, palabras de ánimo y actos de amor. Todo lo que sembramos, tarde o temprano, lo cosechamos. Así que la próxima vez que pienses que no tienes nada para ofrecer, recuerda esto. Si estás respirando, ya has recibido, y si ya has recibido, podés dar. Este es un ciclo divino, diseñado para llenarte de paz y propósito. ¿Alguna vez sentiste que las bendiciones parecían no llegar a tu vida? Muchas veces, la raíz del problema no es visible a simple vista. Es el hábito de aferrarnos a lo que tenemos, vivir como una represa que acumula y guarda por temor a perderlo todo. A simple vista puede parecer razonable, pero con el tiempo, esta actitud conduce a la escasez. Una represa, al bloquear el flujo del agua, termina estancándose y perdiendo vida. En cambio, un río que fluye continuamente nunca deja de recibir, porque su movimiento es constante. Esta forma de pensar está profundamente influenciada por el miedo.
Creemos que si soltamos lo poco que tenemos, nunca llegará más. Pero la verdad es que Dios no puede llenar manos que permanecen cerradas. Cuando retenemos, limitamos nuestra capacidad para recibir bendiciones. La Biblia nos enseña principios profundos sobre la generosidad y las finanzas. Por ejemplo, en Proverbios 11 y 24, se nos dice que hay quienes reparten y reciben aún más, mientras que quienes se aferran excesivamente terminan empobreciéndose. El problema de vivir como una represa no es solo de carácter material, sino también espiritual. Al acumular sin compartir, nos desconectamos del verdadero propósito de ser canales de bendición. Muchas personas trabajan duro, ahorran, invierten, pero a pesar de eso sienten un vacío. ¿Por qué sucede esto? Porque su enfoque está en acumular, no en compartir. Las verdaderas promesas divinas respecto a las finanzas están diseñadas para fluir a través de nosotros, no para quedarse estancadas en nuestras manos. La historia nos brinda grandes ejemplos. Pensá en los primeros días de Amazon. Jeff Bezos decidió invertir en mejorar la experiencia del cliente en lugar de buscar ganancias inmediatas. Esa decisión, que a muchos les parecía arriesgada, fue clave para convertir a Amazon en uno de los negocios más exitosos del mundo. Bezos comprendió que el crecimiento viene del flujo, no de la retención. Sin embargo, muchos seguimos atrapados en una mentalidad de escasez, guardando lo poco que tenemos pensando que estamos siendo prudentes. Pero aquí está un secreto que pocos reconocen. Retener lo que Dios nos ha dado no es sabiduría, sino una falta de confianza. Y la falta de confianza cierra la puerta a la abundancia. En lugar de preguntarte cuánto podés conservar, pregúntate qué podés compartir hoy para abrir espacio para recibir más. Vivir como un río no significa actuar sin pensar, sino confiar en que Dios es la fuente verdadera. Significa dar lo que podés, incluso cuando parece que no tenés mucho. Recordá que el río sigue fluyendo porque está conectado a una fuente mayor. Nosotros también somos como ríos cuando reconocemos que todo lo que poseemos viene de Él. Cada vez que elegís dar, algo cambia en tu interior. Estás declarando que no dependes solo de tus propios recursos, sino de un Dios que puede multiplicar lo poco. Así que hoy, deja de ser represa y convertite en un río. Permití que Dios transforme tu vida en un canal de bendición para muchos. Ahora que comprendemos la importancia de fluir, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos dar cuando atravesamos tiempos difíciles? Es fácil ser generosos en la abundancia, pero en la escasez, dar se convierte en un acto valiente de fe, una declaración de que nuestra provisión depende de la fidelidad de Dios, no de nuestra situación. La Biblia nos presenta un ejemplo conmovedor, la viuda de Sarepta, en 1 Reyes 17. En medio de una gran sequía, ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo último para alimentar a su hijo, que estaba al borde de morir de hambre. Pero el profeta Elías le pidió algo inesperado, que hiciera primero un pan para él. Ella pudo haber retenido lo poco que tenía, pero eligió confiar y dar. Su generosidad abrió la puerta a un milagro. La harina y el aceite nunca se agotaron. ¿Te sentís identificado con esa viuda, mirando tus recursos y pensando que no son suficientes? Es natural sentirlo. Todos hemos pasado por momentos en los que cada centavo cuenta y el miedo a no tener para el día siguiente nos paraliza. Pero la realidad es que, aunque parezca poco, cuando entregamos lo que tenemos con fe, se multiplica en las manos de Dios. Dar en tiempos difíciles no es una pérdida, sino una siembra en el campo de la provisión divina. Hay algo poderoso en decidir dar cuando parece que no queda nada. Es una forma de rebelarse contra el temor y la ansiedad. Al hacerlo, no solo vencemos nuestras dudas internas, sino que también enviamos un mensaje claro al cielo. Confiamos plenamente en que Dios es nuestra fuente inagotable. Nuestra provisión no depende de cuánto haya en nuestras cuentas bancarias, ni de nuestras deudas o dificultades cotidianas. Esto no significa que debamos actuar sin prudencia o dar más allá de lo que podemos, pues la generosidad siempre debe ir acompañada de sabiduría. Sin embargo, aun en los momentos más complicados, siempre hay algo para ofrecer: tiempo, habilidades o palabras que animen. Cuando damos, incluso en pequeños gestos, estamos sembrando esperanza, tanto en nuestra propia vida como en la de otros. Pensá en cómo una palabra amable puede transformar el día de alguien, o cómo un acto sencillo de ayuda puede abrir caminos inesperados. Dar no solo beneficia a quienes reciben, sino que también cambia a quienes entregan. Nos vuelve personas más abiertas, más conectadas con los demás y, sobre todo, más alineadas con el corazón de Dios. Si hoy estás atravesando una tormenta financiera o emocional, recordá que dar no depende de cuánto tengas, sino de cuánto confíes. Dios busca corazones dispuestos a soltar lo que poseen, no para quitárselo,
sino para llenarlos con bendiciones aún mayores. Tu generosidad, incluso en medio de la dificultad, es la llave que puede abrir puertas que ni siquiera imaginas. En un mundo donde la competencia y la acumulación parecen dominar, el principio de que es mejor dar que recibir puede sonar anticuado o hasta ilógico. Pero los mayores éxitos actuales se basan en esa misma verdad. Vivir con generosidad no solo trae beneficios espirituales, sino también resultados prácticos y tangibles. Cuando empezás a aplicar este principio en tu vida cotidiana, desbloqueas un flujo constante de oportunidades, recursos y conexiones. Por ejemplo, muchos inversionistas exitosos no guardan sus ganancias iniciales, sino que las reinvierten. Esto no solo multiplica sus recursos, sino que también genera un impacto duradero. Aplicar este principio en tus finanzas personales significa no solo ahorrar para vos, sino también invertir en proyectos, causas o personas que creen beneficios compartidos. La Biblia lo describe como sembrar para cosechar, y esta verdad sigue vigente hoy. La renta pasiva es otro ejemplo moderno, inversiones en bienes raíces o negocios bien gestionados que generan ingresos constantes. Así, quienes la practican no solo cubren sus necesidades, sino que también tienen margen para ser generosos. Al compartir parte de lo que ganan, multiplican su impacto y, muchas veces, reciben beneficios inesperados. Esto es un reflejo directo de las promesas divinas para las finanzas. La generosidad abre puertas que el esfuerzo solo no podría abrir. Pero la generosidad no se limita al dinero. Empresas exitosas como Patagonia entienden que crear valor va más allá de las ganancias económicas. Invierten un porcentaje significativo de sus ingresos en causas ambientales, ganándose el respeto y la lealtad de muchos. La lealtad de sus clientes y la reputación que construyen trascienden generaciones. Esto evidencia que la justicia divina y la prosperidad van de la mano cuando usamos nuestros recursos para un propósito que va más allá de lo individual. En tu vida diaria, este principio puede manifestarse de muchas maneras. Podría ser tan simple como ayudar a un compañero con su trabajo o dedicar tiempo a alguien que necesita apoyo. La generosidad crea un ambiente donde todos pueden prosperar, porque al dar fortalecemos relaciones y generamos confianza, y esas conexiones a menudo abren puertas que nunca habríamos imaginado. El mundo moderno nos incita a cuidar solo nuestras propias necesidades y protegernos, pero la verdadera prosperidad bíblica no se trata solo de cuánto ganamos, sino de cómo utilizamos lo que tenemos para impactar positivamente a otros. Es como un agricultor que, en lugar de guardar toda su cosecha, elige sembrar una parte. Al principio puede parecer que pierde algo, pero con el tiempo esa semilla da frutos abundantes. Cuando vivimos según este principio, algo cambia dentro de nosotros. La generosidad nos libera del miedo a perder y nos conecta con una fuente inagotable, Dios. Él promete en su palabra que la verdadera abundancia financiera es el resultado de una vida que sigue sus principios. Dar es la llave que abre puertas a recursos, ideas y oportunidades. Ser generoso no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Pensá en esto. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es una semilla plantada en la vida de otros. Más aún, la generosidad inspira. Las personas que dan tienen el poder de movilizar a otros y crear movimientos que perduran en el tiempo, dejando un legado significativo. Esto es liderazgo en su forma más auténtica, influir con el ejemplo, no solo con palabras. Un líder generoso no guarda para sí su conocimiento, recursos o tiempo. Recordá a Salomón, quien utilizó su riqueza y sabiduría para construir el templo, un símbolo de la conexión entre Dios y su pueblo. Salomón comprendió que su prosperidad no era solo para su beneficio, sino para servir a toda una generación. Su legado permanece porque usó sus dones con un propósito claro. En tiempos modernos, un ejemplo similar es Chuck Finney, un empresario que donó casi toda su fortuna en vida, apoyando la educación, la salud y causas humanitarias. Aunque pudo haberse acomodado a una vida de lujo, eligió liderar con generosidad, dejando un impacto duradero motivando a otros multimillonarios a comprometerse con el altruismo. Esto demuestra que la generosidad no solo cambia vidas individuales, sino comunidades enteras. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que crees. No necesitas ser millonario para ser un líder generoso. Cada vez que elegís dar, mostrás a otros un camino distinto. Compartiendo tus recursos, ideas o palabras de ánimo, influís en quienes te rodean y dejas claro que hay un propósito más grande en todo lo que hacemos. El liderazgo generoso tiene un efecto multiplicador. Cuando das, inspiras a otros a hacer lo mismo. Es como encender una vela. Tu luz no se apaga al compartirla, sino que llena el espacio con más claridad. Este principio es igual de poderoso en tus relaciones personales, en el trabajo y en la comunidad.
Cada acto de generosidad tiene el poder de construir algo que nos trasciende. Dios nos llama no solo a recibir bendiciones, sino a ser canales para que otros también las reciban. Cuando aceptamos este llamado, no solo experimentamos su abundancia, sino que nos convertimos en instrumentos para transformar vidas. Esa es la verdadera esencia de la prosperidad según la Biblia. No se mide por la cantidad que posees, sino por el impacto que generas con lo que tenés. Imagínate cómo sería si más personas vivieran bajo este principio. Si cada uno decidiera dar más de lo que recibe, podríamos transformar familias, comunidades e incluso naciones enteras. Es una invitación a pensar en grande, a liderar con el corazón y a permitir que Dios nos use para cumplir su propósito en el mundo. Si te resuena este mensaje, escribí en los comentarios: soy un canal de bendición para otros. Decláralo con fe, creyendo que Dios te usará para tocar vidas y que al dar, Él multiplicará lo que tenés en tus manos para cumplir ese propósito. La generosidad va mucho más allá de lo financiero. Aunque dar dinero es una forma valiosa de impactar, muchas veces subestimamos el poder de otras formas de dar: nuestro tiempo, habilidades y palabras. Estas acciones, aunque no siempre visibles para los demás, tienen un efecto eterno. Dar no solo es un acto de obediencia, sino también una transformación profunda para quien da y para quien recibe. Recordemos la historia de Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación en el libro de los Hechos 4, 36-37. No solo vendió sus propiedades para ayudar a los primeros creyentes, sino que también dedicó su vida a acompañar y guiar a otros, como lo hizo con Pablo. Bernabé no se limitó a aportar recursos materiales, invirtió su tiempo y corazón en las personas. Fue un líder que dejó una huella profunda, demostrando que dar es mucho más que dinero. En la vida diaria, dar más allá del dinero puede ser algo simple pero poderoso. Escuchar a alguien que necesita ser oído, dedicar tiempo a enseñar lo que sabes, o usar tus talentos para resolver un problema. Estos gestos tienen el poder de fortalecer relaciones, sembrar esperanza y mostrar el amor de Dios en acción. Dar también nos transforma por dentro, nos libera de la mentalidad de escasez y nos conecta con un propósito superior. Cuando elegís invertir en los demás, estás formando parte del plan divino. Estás diciendo: no solo voy a recibir, también quiero ser parte de la bendición para otros. Este acto de fe abre puertas y genera un ciclo de abundancia que no tiene fin. El impacto emocional y espiritual de dar es enorme. Estudios demuestran que quienes ayudan a otros experimentan mayor felicidad y un sentido más profundo de propósito. ¿Por qué? Porque dar refleja el corazón del Creador, quien diseñó el mundo para que las bendiciones fluyan libremente. Al dar, nos alineamos con ese diseño y nos convertimos en reflejos vivos de su amor para quienes nos rodean. Además, dar más allá del dinero implica construir un legado. Cuando invertís en personas, tu influencia se multiplica. No se trata solo de lo que logras, sino de las vidas que tocas y cómo inspiras a otros a seguir ese camino. Esa es la esencia de un liderazgo generoso: dejar una huella que perdure más allá de nuestro tiempo. Por eso, si alguna vez sentiste que no tenés nada para dar, recordá esto: tu tiempo, tus palabras y tu disposición para escuchar son semillas poderosas. Dios puede usar lo que tenés en tus manos, por más pequeño que parezca, para transformar vidas. El verdadero poder de dar no está en la cantidad, sino en la intención y el corazón con que se hace. Ahora que hemos explorado este versículo y los principios que lo acompañan, es momento de reflexionar en cómo ponerlos en práctica cada día. No se trata solo de aprender, sino de actuar. Cada enseñanza y ejemplo bíblico nos llama a vivir de una forma que honre a Dios y transforme nuestra manera de ver los recursos que nos ha confiado. Por ejemplo, recordá que es mejor dar que recibir. Esto no es solo un consejo espiritual, sino una invitación a ser como un río que fluye, llevando bendiciones a quienes te rodean. Pensá en cómo podés empezar a ser más generoso hoy, no solo con tu dinero, sino con tu tiempo, tus palabras y tus talentos. ¿Qué pequeños pasos podés dar para alinear tu vida con este principio eterno? Grandes hombres de fe como Salomón y figuras contemporáneas como Chuck Finney nos demuestran que la verdadera abundancia bíblica viene de usar lo que tenemos para impactar a otros. Este principio sigue siendo igual de poderoso hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Al aplicar estas enseñanzas, estás invitando a Dios a derramar su abundancia sobre tu vida, porque Él sabe que lo que recibís se transformará en bendiciones para otros. Si todavía te sentís inseguro sobre cómo empezar, te invito a tomar esta enseñanza como un desafío personal. Da un paso en fe, confía en que Dios proveerá y observa cómo Él actúa en tu vida. No importa lo pequeño que sea tu acto, lo que cuenta es el corazón con que lo haces. Por cierto,
Si este video te gustó, te recomiendo ver el próximo. ¿Qué no te dice el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y cómo la Biblia completa ese mensaje? Ahí vas a aprender cómo la palabra de Dios lleva al siguiente nivel principios que ya son exitosos. Finalmente, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida, llenándote de su sabiduría, paz y provisión.